Gracias, Laura. Juan Ramón, nos tenemos que resignar, o los más jóvenes, a tener que compartir sí o sí, porque el precio del alquiler está tan disparado que es imposible encontrar. Habitualmente hablamos de ese problema de entre oferta y demanda, pero es el único problema para poder hacer frente a este asunto, el de la burbuja inmobiliaria. Bueno, la burbuja afortunadamente pinchó y lo que estamos viendo ahora es que como no se está construyendo y como no se ha construido y la demanda al calor de la recuperación económica ha vuelto a aumentar. Desde 2013 a 2018 los precios del alquiler han aumentado un 50% porque se ha creado casi 3 millones de puestos de trabajo. Pues en la medida en que la demanda está aumentando y la oferta no lo está haciendo, los precios de la vivienda, en general, alquileres y compraventa, están aumentando. Están aumentando más los del alquiler que los de la compraventa, primero porque parte de la antigua demanda de compraventa ahora está yendo hacia el mercado del alquiler y luego porque también hay una normalización entre el precio del alquiler y el de la compraventa. Durante la burbuja, el precio de compraventa subía muchísimo más que el del alquiler y eso era justamente el síntoma de burbuja. Ahora estamos volviendo a una proporción más normal. ¿Pero qué pasa? Es una proporción normal que dificulta que muchísima gente pueda alquilar un inmueble. Entonces, ¿cuál es la solución? Si la demanda está aumentando y va a seguir aumentando conforme se siga creando empleo y conforme la economía se siga recuperando, lo que hay que hacer es aumentar la oferta. ¿Y por qué la oferta no aumenta? ¿Porque no sea rentable construir? No, en absoluto. Si estamos diciendo que construir cada vez es más rentable, la oferta no aumenta porque las regulaciones urbanísticas y muy en concreto la dotación de suelo urbanizable en las grandes ciudades españolas está contingentada por los ayuntamientos. ¿Por qué motivo? Pues bueno, a ella podemos entrar desde las corruptelas típicas que hemos visto durante años en nuestros ayuntamientos a obsesiones ideológicas de algunos consistorios de que no les gusta que se construya y también a un cierto compadreo con grandes tenedores de vivienda que, en contra de lo que se suele pensar, no quieren que la oferta de vivienda aumente, porque si ellos tienen vivienda y aumentas la oferta por otras partes de la economía, su poder de mercado se reduce. Por tanto, todos estos factores pueden terminar influyendo en que los políticos adopten la peor decisión que pueden adoptar en materia de vivienda, que es congelar la oferta. Sánchez, déjame que te haga una pregunta también sobre este asunto concreto del alquiler, creo, ¿no? Emilia, querías preguntar Juan Ramón, yo quería preguntar si en otras muchas ciudades y en otros muchos países de Europa se está regulando el precio del alquiler y se está poniendo coto a ese precio del alquiler, como por ejemplo en Berlín, que se ha congelado, o como se va a regular en Portugal o en otros, en Nueva York se ha regulado en muchos países. ¿Por qué en España no? ¿Por qué en España no podemos regular ese precio del alquiler que está creciendo disparatadamente y que además, unido a la precariedad del empleo que hablábamos antes, deja a muchos jóvenes sin la posibilidad de poder planificarse un futuro? Sí, bueno, en Portugal realmente no se ha limitado. Lo que se han ofrecido son incentivos fiscales a aquellos propietarios que no aumenten el alquiler. No es lo mismo que establecer topes máximos al precio del alquiler, porque si uno quiere alquilarlo al precio de mercado lo puede hacer, solo que no disfrutaría de beneficios fiscales. Es verdad que en algunas capitales europeas, incluso estadounidenses, históricamente se ha limitado el precio del alquiler, pero la evidencia que tenemos con respecto a esto es que en general es una muy mala política económica. Si hay más demanda que oferta y establecemos un precio máximo, por un lado impedimos que los demandantes prioricen quién se queda con el piso de alquiler y quién no, y por otro estamos desincentivando que los propietarios de vivienda saquen viviendas en alquiler o construyan nuevas viviendas en alquiler. Es decir, a largo plazo los controles de precios lo que hacen es deteriorar las ciudades. Pensemos que la gran política de control del alquiler en España fue el control de precios franquista durante los años 60, 70 y 80. Recordemos cómo se deterioraron los centros históricos de las ciudades como consecuencia de ese control de precios. Nadie invertía en mantener sus viviendas porque no era rentable en absoluto alquilarlas, y luego, ya digo, a largo plazo tampoco se construye más en la medida en que limitas la rentabilidad. Y eso lo que hace es terminar agravando el problema de la accesibilidad de vivienda. Creo que hay un ejemplo muy ilustrativo que lo suelo mencionar, que es Estocolmo. Estocolmo lleva años, muchos años, controlando el precio de los alquileres, claro, y encontrar un piso de alquiler en Estocolmo es prácticamente imposible. Es decir, hay bolsas de inquilinos en Estocolmo que están esperando 20 años en que les asignen un piso de alquiler. Creo que ese no es el modelo. El modelo no es racionar políticamente el alquiler. Tú alquilas, tú no alquilas, sino permitir que se construya. Perdona, es que no estaba escuchando, tenía una pregunta Marta Nebo. Sí, perdóneme, no quería interrumpir, sí, pero le escuchaba. Y hombre, usted pone los ejemplos que entiendo que a usted le parecen mejores, pero yo también conozco otros ejemplos. Háblenos de Viena.
donde el parque de vivienda social, de vivienda pública es de más del 60%, donde llevan más de 50 años invirtiendo en vivienda pública y donde efectivamente los precios del alquiler están controlados porque la oferta es una oferta pública. Dígame algo, o sea, quiero decir, hay otros ejemplos más allá de los que usted da que funcionan. Sí, pero fíjate que en el caso de Viena, de lo que estamos hablando es de aumentar la oferta, que es lo que decía yo antes. La oferta la puede aumentar el sector público o el sector privado. Claro, los precios. Claro, es que se puede hacer de muchas maneras. Y de regular los precios. Sí, a ver, no, primero, yo he hablado de aumentar la oferta. Si tú aumentas la oferta, ya sea por parte del sector público o por parte del sector privado, los precios tienden a caer. En Viena los precios no están regulados, no hay límite máximo al precio de los alquileres. Está autorregulado. Bueno, claro que no hace falta, porque se aumenta la oferta y a través de la competencia de la oferta. El 60% es público. Y a través de la competencia. Bueno, a ver, el 60% de la oferta es público. En Viena se lleva construyendo cada año 8.700 viviendas anuales. ¿No le parece un sistema buenísimo? A mí me parece brillante. Viviendas privadas, 8.700 viviendas privadas cada año en una ciudad de 2 millones de habitantes es como una operación Chamartín cada año. Entonces, claro, que estemos contraponiendo el ejemplo de Viena, donde se construye por parte del sector privado y del público, pero también del sector privado, masivamente, el 60% es público. Con Madrid. Yo lo que hago simplemente es tratar de poner otros ejemplos, solo eso. Marta, déjale que termine, que está en inferioridad de condiciones por el tema de que no está en el plato. Rayo, adelante. Pero son ejemplos que no avalan la tesis de establecer controles de precios al alquiler. Son ejemplos que avalan la tesis de que tenemos que aumentar la oferta. ¿La aumenta el sector público o la aumenta el sector privado? Si la aumenta el sector público, ¿quién tiene que pagar esto? Lo tiene que pagar el contribuyente. Imaginémonos que el 60% de las casas de Madrid fueran públicas. ¿Cuáles serían los impuestos municipales que habría que pagar en Madrid? Serían impuestos brutales. Bueno, si para solucionar el problema de la vivienda lo que se plantea es machacar a impuestos a los residentes de Madrid, digámoslo claro. Ahora la alternativa ¿cuál es? Dejar simplemente que se construya mucha más vivienda sin cargarle ese sobrecoste a las espaldas de los contribuyentes. Es que no es necesario hacerlo. Déjeme que le diga una cosa más. Y no cabe también la posibilidad, aunque sea remota, de que todo esto del control del precio de los alquileres sea algo moderno, nuevo, que se está empezando a hacer en muchas capitales y que hay que investigar y que hay que ver cómo se hace, porque desde luego tenemos un problema y el problema no va a pasar porque se construya más y más y más y más. Habrá que en algún momento tratar de buscar soluciones a que todo no sea construir más. También está diciendo que no es algo moderno. El control de los alquileres, perdóneme, en Berlín, en Nueva York y en otras ciudades se ha empezado a hacer relativamente ¿cuánto tiempo? El control de los alquileres en España lo implantó Franco en los años 60. Son los alquileres de renta antigua. Más allá de que Franco lo hiciera en su día, le hablo de la experiencia de ahora. Bueno, sí, claro, pero es que en Europa y en Estados Unidos los controles de alquileres después de la Segunda Guerra Mundial eran tremendísimamente abundantes y los efectos fueron tan malos sobre las ciudades y sobre la accesibilidad a la vivienda que los fueron retirando. No es algo que no hayamos probado nunca y ahora estemos experimentando por primera vez. Los economistas tenemos décadas y décadas. Bueno, sí, en Berlín lo implantaron en 2015, no funcionó y ahora lo endurecen para ver si funciona. Claro. En París lo implantaron en 2016, lo quitó Macron y ahora lo vuelven a implantar. En Estocolmo lleva décadas implantado. Y en Nueva York. No, están dando palos de ciego contra la evidencia de décadas que conocemos que el control de precios de alquileres lo que hace es dificultar el acceso a la vivienda, especialmente entre las clases más desfavorecidas. ¿Por qué? Porque si un propietario no puede discriminar entre una familia que quiere alquilar y otra en función del precio que pagan, va a elegir a aquella familia que es relativamente más solvente. Si las dos familias, como mucho, van a poder pagar por ley 600 euros de alquiler, si esa persona alquila el inmueble, se le alquilará a la familia más pudiente, no a la menos pudiente. Y por tanto, el control de alquileres no soluciona el problema de accesibilidad. Si hay más demanda que oferta, sigue faltando oferta para abastecer demanda y lo que hace es empeorar el tipo de racionamiento que se efectúa de esa vivienda y lo empeora, y lo sabemos, tenemos mucha evidencia al respecto, perjudicando especialmente a aquellos más desfavorecidos. Por tanto, es una política cargada de por ahí. No, a ver, o sea, no me que creo los que políticos en Berlín, hagan algo para vender. Y en Nueva York sean todos tontos, o sea, no me lo creo. Yo es que primero, en Portugal no han
Primero, en Portugal no han implantado esta medida. La secretaria de Vivienda ha salido públicamente a decir que no piensan controlar el precio de los alquileres porque se ha difundido el bulo de que van a hacerlo y quiere dejar muy claro que no lo van a hacer. En Berlín lo han empezado a hacer ahora. Pensar que los políticos toman medidas que están siempre muy bien organizadas, muy bien reflexionadas y que no son políticas que van a favorecer a determinada concepción de cómo funciona la sociedad sin que funcione así, determinados prejuicios ideológicos, determinado cliché contrario a la evidencia, determinados grupos de presión que se organizan para que justamente se adopten estas medidas. Hombre, sabemos que los políticos lo que buscan es revalidarse en el poder, no buscar el bien común general de todas las formas posibles después de haber consultado con todos los expertos. Entonces, los políticos hacen lo que cree que les va a reportar más votos, no lo que es más eficaz para solucionar los problemas reales del país. Dejadme introducir otro elemento que creo que también va a generar bastante debate. Desde luego el alquiler vamos a seguir hablando, es un asunto muy importante tanto para el gobierno de la comunidad como el gobierno nacional, pero el nuevo gobierno de la región ya ha anunciado también una de sus grandes políticas de esta nueva legislatura y que va a pasar por la rebaja de impuestos. Ya lo saben, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido a impulsar esa rebaja fiscal histórica, ha dicho, en todos los tramos del impuesto sobre la renta. Menos impuestos, aseguran también, sin que se vean afectados los recursos públicos. Estos son los retos económicos del nuevo Ejecutivo regional. Vean. Rebaja de impuestos y eliminar las trabas para que los ciudadanos se animen a contratar y emprender. Bajo este titular se englobarían las principales propuestas económicas de Isabel Díaz Ayuso. En los próximos 4 años realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Dicha rebaja será de medio punto en cada uno de los 5 tramos autonómicos del IRPF y hará que se llegue a pagar hasta un 5,5% menos de este impuesto. Empezando por las rentas más bajas, asegura la presidenta en una entrevista concedida a OK Diario. Otras medidas económicas son tarifa plana para los autónomos de 50 euros durante 2 años, ayudas para los autónomos de hasta 10.000 euros que contraten a un empleado por tiempo indefinido, incentivos a las empresas para facilitar la reincorporación de las mujeres que han tenido una baja por maternidad. Y aún más significativa será la deducción del IRPF del tramo autonómico para las familias numerosas, una rebaja del 50% para las familias con 3 hijos y una rebaja del 100% para las familias numerosas de categoría especial. Isabel Díaz Ayuso busca con estas medidas frenar la subida de impuestos del gobierno de Sánchez. Demandaremos del Gobierno central que no aumente los impuestos sobre las familias y las empresas. Pero si finalmente lo hace, la Comunidad de Madrid se compromete a las rebajas de impuestos necesarias para compensar en lo posible la voracidad fiscal del Gobierno socialista. Y es precisamente desde el Partido Socialista de donde vienen las primeras críticas frontales. Algunos presidentes autonómicos han tachado de tramposas estas rebajas fiscales. Esta suerte de rebajas de verano impositiva es absolutamente irresponsable. Plantear de una manera unilateral esta cuestión, pues lo que está es generando una competencia fiscal entre comunidades, continuando esa línea de paraíso fiscal que se inició en el pasado. Si bien estas medidas pueden suponer una reducción de casi 300 millones de euros los ingresos de la administración, de acuerdo con el programa de Ayuso, esto no mermará las inversiones. Inversiones en las nuevas conexiones de Metrosur, en los municipios más despoblados, en viviendas sociales sobre suelo público con colaboración privada, en I+D, alcanzando el 2% del PIB, en la reforma de 7 grandes centros hospitalarios y la construcción de un nuevo hospital en la zona norte. Bueno, son compromisos económicos para este gobierno que empieza a andar justamente en el día de ayer. Juan Ramón, lo primero que te quiero preguntar, ¿estamos realmente ante una rebaja fiscal histórica, la que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso? Bueno, en términos relativos es histórica, porque quizá no se han bajado mucho los impuestos históricamente, pero en términos absolutos estamos hablando de una rebaja de en torno al 5%, que esto lo califiquemos como histórico, 5% en un impuesto, no en todos los impuestos que pagamos. Bueno, pues ya es muy opinable. Desde luego, mejor que bajen los impuestos a que sigan subiendo como nos habían acostumbrado PP y PSOE hasta la fecha. Y esto se puede hacer, entiendo, también porque desde el gobierno se ha comentado, se ha criticado ese anuncio de rebaja fiscal, sin desviar la deuda y también sin ningún tipo de recortes en otras partidas para temas más sociales. ¿Se puede hacer? ¿La ecuación encaja?
Bueno, en caja sí mantienen a raya los gastos. No digo que haya que recortar los gastos, pero desde luego no habrá que aumentarlos tanto como se podrían aumentar si no se bajaran los impuestos, eso es evidente. Pero por poner las cifras en su orden adecuado de magnitud, el año pasado los ingresos de la Comunidad de Madrid, los ingresos totales de la Comunidad de Madrid aumentaron en más de 1.000 millones de euros. Durante los últimos 4 años han aumentado por año, en más de 5.000 millones de euros. Rebajar 300 de este incremento de en torno a 1.200 millones de euros por año de fondos de la Comunidad de Madrid no es un disparate, no es algo imposible, pero desde luego lo que tienen que hacer los políticos es dejar de disparatar el gasto por todas las otras partidas. Así que esas acusaciones que hemos escuchado por alguna parte de algunos presidentes autonómicos del Partido Socialista, que estaban hablando creo que de dumping fiscal por esta guerra desenfrenada por rebajar impuestos en algunas comunidades, ¿tiene sentido, no tiene sentido? Bueno, yo creo que la extrema demagogia, incluso diría insultante demagogia que se ha empleado por parte de otros presidentes autonómicos clama al cielo. Primero, si las autonomías son autónomas para gastar y para ingresar. Y por tanto hay que respetar las decisiones que han tomado los políticos autonómicos y los votantes de esos políticos autonómicos que en la Comunidad de Madrid votaron mayoritariamente a partidos que apostaban por bajar impuestos. ¿Quién es el señor Ximo Puig para decirles a los madrileños qué han de votar o qué han de dejar de votar o cómo se ha de gobernar su autonomía? Repito. Segundo, si esas comunidades autónomas consideran que es tan positivo para la economía bajar impuestos, que los bajen ellas. Si creen que bajar impuestos no es positivo para la economía, que no los bajen. Hay gente que puede preferir vivir en autonomías donde la presión fiscal sea más alta y los servicios públicos mayores. Bien, que ofrezcan ese pack y que permitan que la gente vote con los pies y escoja dónde prefiere vivir. De momento lo que estamos viendo es que la gente prefiere vivir en aquellas comunidades como la de Madrid, donde la presión fiscal es más baja y donde por tanto se puede generar más riqueza y hay más oportunidades de empleo. Pero si otras comunidades apuestan por un modelo distinto, que lo digan. Y en todo caso, ¿por qué decía que la demagogia llega a ser insultante? Hay 3 comunidades en España que sostienen la financiación de todo el resto de España: Cataluña, Baleares y Madrid. Estamos hablando de una rebaja del 5% del IRPF madrileño. Si Madrid fuera autogestionada fiscalmente, es decir, si todo lo que se recauda dentro de Madrid se quedara dentro de Madrid, no es que pudiésemos bajar el IRPF autonómico un 5%, es que podríamos eliminar la totalidad del IRPF que se paga en la región de Madrid. ¿Por qué? Pues porque, según los datos del Ministerio de Hacienda, los madrileños pagan 19.000 millones de euros al año más en impuestos de los gastos que reciben como madrileños. 19.000 millones de euros es más de lo que se recauda cada año en la Comunidad de Madrid por IRPF, tanto tramo autonómico como estatal. O dicho de otra manera, los madrileños están pagando IRPF para nutrir de financiación al resto de comunidades autónomas, con la excepción de Cataluña y de Baleares. Lo tenemos que dejar ahí porque nos quedamos sin tiempo. Por bajar un poco los impuestos. Nos quedamos sin tiempo, perdona que te corte, nos quedamos sin tiempo y vamos a ir analizando las medidas que vayan aprobando progresivamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Gracias, Rayo, como siempre. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.